Bienvenidos y bienvenidas a una nueva jornada más de aprendizaje en el curso de productividad y laboriosidad. En el curso de productividad y la laboriosidad estudiaremos o definiremos qué es la matriz de riesgos antes de poder hacer un proyecto. Recordemos que antes de hacer un proyecto pues debemos de tomar en cuenta todas estas acciones para que el proyecto pues sea viable o factible. La matriz de riesgos, un riesgo se considera por dos criterios: su probabilidad de que ocurra y el impacto que traerá a la empresa. Al evaluar un riesgo que es una amenaza, determinamos el nivel de probabilidad y el impacto. Y como en un juego de batalla, la matriz utilizará las filas y las columnas para determinar la gravedad del riesgo, que puede ser bajo, medio o muy alto. Entonces, a través de la realización de la matriz de riesgo, nosotros podemos ver qué probabilidad tenemos de que nuestro proyecto sea riesgoso o que no se pueda llevar a cabo. La probabilidad puede ser baja, puede ser media o puede ser muy alto, dependiendo qué es lo que vayamos a realizar. Por el otro lado, cuando hablamos de riesgo en un proyecto, estamos hablando de una condición incierta que no se sabe qué es, que de producirse puede afectar negativamente o positivamente en uno o varios de los objetivos de nuestro proyecto. Por esta razón, los riesgos son impacto negativo y se conocen como amenazas, y los riesgos con impacto positivo se llaman oportunidades. Esto nosotros lo podemos averiguar o investigar a través de la realización de un FODA, que sabemos que son las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas que se cuentan o que se prevén previo a la ejecución de un proyecto. Estos procesos se denominan técnicas de identificación de riesgos, y entre los más comunes están la lluvia de ideas, técnica Delphi y el análisis FODA. O sea, si nosotros podemos aplicar esto en la realización de nuestro proyecto, nosotros vamos a poder saber con qué contamos, con qué tenemos para la realización, y saber si, como les dije anteriormente, si nuestro proyecto es viable y es factible. Aquí ustedes pueden observar una tabla de matriz de riesgos, pues ahí se escriben las cualidades y las cuantidades en cuanto a la probabilidad de que ocurran algunos incidentes de riesgo y el impacto que este puede causar cuando estemos realizando nuestro proyecto. Entonces ahí ustedes pueden observar el ejemplo, el cual pues nos servirá para guiarnos al momento de hacer uno. Otro tema muy importante es el FODA. El FODA, esos ya ustedes lo hicieron o lo elaboraron en el curso de elaboración y gestión de proyectos, pero aquí vamos a dar un recordatorio sobre qué es este instrumento tan valioso que nos sirve para ejecutar nuestro proyecto y saber si nos va a ser factible y viable. El FODA, las siglas FODA, DOFA o DAFO, son un acrónimo de las palabras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, e identifican una matriz de análisis que permite diagnosticar la situación estratégica en que se encuentra una empresa, una organización, una institución o persona, a fin de desarrollar con éxito un determinado proyecto. Entonces, esto es muy indispensable a realizarlo antes de hacer un proyecto. Con eso nosotros vemos qué fortalezas tenemos, qué oportunidades tenemos, qué debilidades hay y qué amenazas hay en cuanto a la realización de un proyecto. El FODA está dividido en fortalezas y debilidades, que se trata de identificar qué fortalezas y qué debilidades tiene una identidad. Es un paso crucial para saber con qué recursos humanos
materiales o ambientales se puede contar de manera concreta, o sea, reales. Las fortalezas y cuáles se echan en falta o deben ser fortalecidos, que esas son las debilidades. Recordemos que si encontramos algunas eh, debilidades en nuestro FODA, es una oportunidad para nosotros fortalecerlas y evitar que tengan un impacto negativo en nuestro proyecto. Ahora bien, las oportunidades y amenazas. Una vez identificadas las fortalezas y debilidades, es necesario identificar las oportunidades y amenazas, es decir, circunstancias favorables o desfavorables, que serían las amenazas, para el desarrollo del proyecto en cuestión. Por ejemplo, ¿cuáles son las condiciones del entorno? En este caso, pues habla de colaboradores, competidores, cercanos, clientes, demografía, condiciones políticas, condiciones ambientales, leyes, etcétera. Y cuáles pueden ser los grupos de interés a favor o en contra, por ejemplo, gobiernos, sindicatos, instituciones, comunidades, accionistas, entre otras cosas más que podrían ser las amenazas con las que pudiéramos contar y como decía anteriormente, dependiendo si la vemos por el lado negativo y también por el lado positivo. Cualquiera de estos elementos puede ser, según la circunstancia, una amenaza o una oportunidad. Juzgando dependerá de cada realidad. Aquí podemos ver en esta gráfica o en esta imagen un ejemplo de un FODA. Este FODA pues se hizo al equipo de Pan Bimbo, una marca que todos conocemos. Aquí pues podemos ver cuáles son las fortalezas que ellos tienen, cuáles son las oportunidades, cuáles son las debilidades y cuáles son las amenazas. De igual manera podemos ver acá en esta imagen un análisis DAFO para traductores. Esto principalmente podría ser aquellas personas que hablan un idioma y lo traducen a otro. Entonces aquí podemos observar qué fortalezas podrían tener los traductores, qué debilidades, qué oportunidades y qué amenazas. Y así sucesivamente cada quien pues tiene sus esta serie de cualidades que los caracterizan al momento de ejecutar un proyecto. Entonces, muy bien, queridos estudiantes, esto ha sido todo por hoy. Espero que esto pues les haya fortalecido el conocimiento respecto a estas dos matrices o herramientas de diagnóstico muy importantes, las cuales pues se deben de ejecutar siempre al momento de elaborar un proyecto. Así que nos vemos hasta la próxima. Feliz tarde.